definitivamente algo anda mal cuando en un país un servidor público se tiene que esconder tras vallas de militares, de policías, de gendarmería, para no darle la cara a su pueblo. Y mucho peor aún, cuando un presidente electo supuestamente democráticamente no puede ni siquiera atender el reclamo de aquellos a los que se supone debe de servir. Hoy, en Ensenada, fuimos testigos del miedo que prevalece en Enrique Peña Nieto y su corte ante la verdad de lo que sucede en nuestro país. El sueño de cuento, de hadas, de mentiras del príncipe copetudo, de la gaviota y su palacete blanco se desmorona. De tal manera que un puñado de maestros de la resistencia en Baja California, del movimiento de resistencia estatal, que salían a las calles una vez más con dos consignas principalmente: el respeto a los derechos laborales y la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, generaron una movilización tremenda de las fuerzas de seguridad pública. Cobarde y cínico es un presidente de la República que se tiene que esconder tras las vallas, tras los escudos, tras los toletes, que no dudan en alzarse en contra de quienes se dedican a la noble tarea de la enseñanza. Ya sé que saldrán los desplegados en los medios de comunicación de que los maestros, que es lamentable que se hayan caído en actos de violencia, que se hayan enfrentado a las autoridades. Lamentable es que los maestros tengan que salir a la calle a defender sus derechos ante la inoperancia, ante la quietud y el cobarde actuar tan cómplice de una organización sindical que no sabe qué hacer, que hoy que está siendo desechada después de ser utilizada por sexenios por el gobierno del estado, por el gobierno federal y los gobiernos estatales, y hoy es desechada, no sabe cómo reaccionar porque nunca supieron lo que era luchar, y hoy que se ven arrinconados y se convierten en un simple espectador, no atinan más que a querer controlar y a callar las voces de la disidencia para rescatar algo de su poder, algo de sus estados de confort, de sus cotos que tanto han lesionado y lastimado al magisterio. Lamentable es que en un país con 60% de los mexicanos en pobreza, en un país donde de cada 10 trabajos generados, según sus propios informes, 7 no superan las expectativas de una calidad de vida, ya digamos, más o menos cómoda. Lamentable es que vivamos en un país donde la brecha entre ricos y pobres sea tan grande. Defender nuestros derechos laborales, reclamar la aparición con vida de jóvenes que su único delito fue atreverse a soñar, eso no es lamentable, y con gusto lo volveremos a hacer. Hoy para mí fue motivo de orgullo, de satisfacción, caminar codo con codo, hombro con hombro, con jóvenes maestros que yo he visto desempeñarse en las aulas con dedicación, con entusiasmo, yendo más allá de su horario laboral, dedicándolo a atender a niños que traen algún retraso, a escuchar al padre de familia, a esperar a ese niño que no llegaron por él sus papás, porque la mamá llegó cansada, totalmente agotada después de una jornada laboral esclavizante, y simplemente se quedó dormida y no despertó a tiempo para ir por su hijo. Hoy esos maestros, sí, tuvieron que enfrentarse para poder llegar o intentar, porque ni siquiera se pudo lograr hablar, o por lo menos que el presidente de la República de un país como el nuestro, como México, se dignara a escuchar el reclamo. ¿A qué le temes, Peña Nieto? ¿A qué le teme la cúpula que te rodea? Sí, esos que firman el Mexicanos Primero y hoy se llaman defensores de la educación, cuando son responsables abiertamente de la situación actual, no solo de la educación en México, sino de toda la crisis económica y social
que vivimos en nuestro país. Triste y lamentable ver cómo se puede lograr un operativo tan impresionante, tan avasallador en contra de los maestros, pero cómo el narcotráfico en esta misma sociedad ha sentado sus reales, cómo la corrupción y la delincuencia nos rodean volviéndonos prisioneros de nuestros propios hogares. ¿Cuándo un operativo así para acabar con los verdaderos delincuentes? ¿Hasta cuándo el resto de la población, los mexicanos, vamos a despertar y empezaremos a exigir lo que por derecho es nuestro? Justicia, libertad, democracia. 3 cosas, nada más.